Buenos Estamos días. listos para una nueva jornada en este sábado que pinta bastante calor por lo visto y pues vamos a desarrollar nuestra agenda del día de hoy, ¿verdad? Em, Les cuento que tenemos preparado para esta mañana, no sin antes saludar a quienes se dejan ver. Irma, buenos días, a ver quiénes más andan por ahí. A ver, quiénes se van a dejar saludar en esta mañana. Buenos días, Ya Lick. está aquí. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. A ver, ¿quién es más? ¿Quién es más? Solo Irma. Ahí apareció Sandra. Buenos Miguel días, Ángel, licenciado. ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Elisa también, Byron Fernando, buenos días. ¿Y el resto? ¿Dónde andan? Carol, buenos días. Sandra Carolina, Buenos días, Lick. buenos días. Carlos Eduardo, ok, bueno. Am, Bueno, les cuento que vamos a platicar el día de hoy. Vamos a aprovechar al máximo el tiempo porque espero eh, pues completar, terminar una presentación que tengo sobre el tema central que va a ser sobre periodismo investigativo. Pero en avisos parroquiales, en nuestros anuncios, les cuento, pues nada más recordarles, hoy es la entrega de su reportaje escrito, es una tarea individual que ustedes han venido trabajando y que espero pues ya, no he visto en Classroom si ya la entregaron y cuántos lo han hecho, pero espero que la mayoría. Consejo, no vayan a esperar a última hora, ¿verdad? Porque siempre pasa, no sé, uno está corriendo y como que es una mala energía que atrae a otras malas energías y algo pasa, ¿verdad? Ustedes se va la luz, se va el internet y tienen complicaciones. Entonces, quienes no lo han terminado, quienes no lo han subido, pues háganlo con tiempito, tómense un chance después de sus clases o cuando consideren antes de la hora indicada para que no estén corriendo con eso, ¿verdad? Eh, Eso es en cuanto a anuncios. Espero que pues que la mayoría no haya tenido mayores complicaciones y vamos a ver cómo está su trabajo, ¿verdad? Eh, bueno, ¿qué más tenemos para hoy? En realidad nacional, fíjense que yo quiero que platiquemos un poquito acerca, bueno, hay muchas cosas que están pasando en Guatemala y fuera del país, ¿verdad? Lo internacional pues es lamentable, ¿verdad? Porque eh, nos afecta, directa o indirectamente nos afecta a países como Guatemala. Ven que el precio del barril de petróleo ya pues creo que anda por los $100 y si no es que más y eso repercute en que aquí se incrementa el precio de las gasolinas, ¿verdad? De los derivados del petróleo. Es más, los empresarios pues ya sabemos que son aborazados y probablemente los embarques que tengan son de tiempo atrás, pero como en río revuelto ganancia de pescadores, ¿verdad? Ellos aprovechan y le incrementan. Ya el precio por galón promedio anda como por 34, casi 35 quetzales, ¿verdad? Entonces es preocupante porque eso también deriva en que nos afecte en los productos de la canasta básica, todo está muy caro y cada vez están subiendo los precios, en fin, ¿verdad? Es una situación por demás lamentable, pero hasta ahí no nos vamos a meter a analizar, digamos, cuestiones políticas porque, como decía alguien ahí leí en las redes sociales y atinadamente decían, no conocemos ni siquiera las causas o el porqué, el origen del conflicto entre Nahualá y Santa Catarina y Ixtahuacán y ya queremos opinar de lo que pasa con Rusia y estos países, ¿no? Ucrania y lo que está pasando, ¿verdad? Entonces creo que es una opinión bastante atinada, entonces no nos vamos a meter en esas cosas políticas. Pero sí, yo quiero que platiquemos unos un par de minutos acerca de lo que pasa en Guatemala y específicamente, fíjense ustedes, lo que está pasando con la situación del Ministerio Público. Anoche me enteraba yo que otro fiscal más salió del país, abandonó el país y si no estoy mal ya van
como 14 o 15, ¿no? Los que se suman a esta lista de fiscales que han salido de Guatemala. La mayoría acusa que pues se van porque no quieren ser perseguidos por lo que está pasando con otros de sus colegas, y hacen un señalamiento muy directo a la actual fiscal general, ¿verdad? Eso de la mano con lo que pasó también, les cuento, seguramente muchos se enteraron, y me alegro por eso, la Asociación de Periodistas de Guatemala, la APG, que ha sido un elefante que ha estado ahí dormido durante mucho tiempo, y me alegra que ahora esté activando en esos casos y que lo haga tan pronto, ¿verdad? Me alegro por su presidente, a quien tengo el gusto de conocer, el licenciado Mario Recinos Lima. Ellos presentaron un escrito ante la comisión de postulación del actual proceso a elección de fiscal general, donde solicitan que se deje fuera de los 6 candidatos que van a, a seleccionar a la actual fiscal, porque la consideran que no es idónea, ¿verdad? Y ustedes ya saben por qué. Pero me llama la atención lo que ellos plantean en cuanto a la relación que hacen con los periodistas, y ellos dicen que también el trabajo de la actual fiscal ha afectado la labor de la prensa, sobre todo la prensa independiente. Mencionan casos específicos como el de Juan Luis Font, José Rubén Zamora, ¿verdad? El director del periódico, y el caso más importante que ellos, para mí, que ellos señalan ahí, es el caso de Anastasia Mejía, que es una mujer pues que fue capturada por cubrir una manifestación en el municipio de Joyabaj de Quiché, y bueno, se violaron sus garantías constitucionales, etcétera, ¿verdad? Una situación bastante lamentable. Así que yo les doy la palabra para que me den su opinión y qué piensan de esto que está pasando, ¿verdad? La situación del MP, el planteamiento de la APG, y ellos señalan, insisto, directamente a que también la prensa ha sido perseguida, ha sido dañada por ciertas acciones de la Fiscalía General. A ver, el tiempo es de ustedes, les escucho. Adelante, Byron. ¿Qué tal? Buenos días, Vic. Buenos días, compañeros. Sí, la verdad a mí me parece bastante interesante todo este tema. Creo que se ha visibilizado bastante la manera en la que nosotros podemos participar en todo esto, y creo que lo más importante es podernos informar no solo de la elección del fiscal general, sino también del antecedente que tiene cada uno de los comisionados de la comisión postuladora, de los decanos de derecho, y ver las conexiones que han tenido en previas elecciones. Yo esta semana estuve haciendo una investigación sobre eso, y sí se descubre, digamos, bastantes alianzas que han partido desde varios partidos políticos desde hace muchos años, ¿verdad? Y siempre suena, a mi parecer, el Partido Patriota, el Líder y la UNE. Creo que son los 3 que han podido sacar las raíces para todas estas cuestiones, y también saber dividir los grupos de la comisión postuladora y ver que hay unos que buscan diferentes beneficios, por así decirlo, de la nueva fiscal general o el nuevo fiscal general. Y siempre que resalta más, a mi parecer, es el sector empresarial el que tiene más injerencia en esta cuestión, junto con los decanos de las universidades privadas, ¿verdad? Solo eso creo que es lo más interesante que logré encontrar de esta semana de eso. Muy bien, gracias, Fernando, excelente aporte. ¿Alguien más? Turquesa, adelante. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Con respecto a lo de la fiscal general, pues yo he estado investigando o leyendo un poco, mejor dicho, sobre ese tema, y puede haber mucho interés de muchas partes, porque obviamente hay muchos casos que están ahí sí que engavetados, hay muchos casos que no les han dado el seguimiento, o sea, se inicia la investigación por parte de fiscales y llegan al escritorio de la fiscal general y se quedan allí por intereses pues que vienen de más arriba. Tenemos que entender también que los que están como
postulados o los candidatos, así como lo dijo el compañero Byron, ¿verdad? Ver su entorno, ver cuál ha sido su trayectoria y sus conexiones antes, porque a final de cuentas quien toma la decisión de esta elección es el presidente. Entonces tenemos que ver que muchos de los casos que han sido detenidos en la investigación tienen ciertos vínculos con él o personas que están allegadas a él y que todavía están en el poder y que van a seguir hasta que finalice el gobierno posiblemente. Y podemos acotar ahí que este año pues también es que se mueven muchas cosas este año, se mueve Contraloría General de Cuentas, se mueve también Fiscal General, se mueve muchos intereses. Entonces todo eso es como una estructura bien armada y se han visto ahí sí que un secreto a voces, muchas reuniones en secreto para poder postular a estas personas, y las personas que están promoviendo nuevos casos de investigación o que están dando pistas para poder continuar con ciertas investigaciones son las que han tenido que salir del país porque ya empiezan a tener esa persecución política y penal, ¿verdad? Excelente, Turquesa, muy bien, claro. Sí, miren, es interesante lo que ustedes han dicho y agradezco a los compañeros y los felicito por esa capacidad de análisis, por ese interés de ir más allá, ¿verdad? Y es el llamado al resto de la clase. Vean, a mí me gusta hacer este ejercicio. Miren, tenemos la bendición de Dios de tener el primer periodo, ¿sí? Y yo sé que en adelante, en algún otro curso más adelante, seguro, no sé si alguien más lo hace, pues, pero yo esperaría que sí, digamos que, porque ustedes se están formando en una profesión que exige justamente eso, ir más allá, ¿verdad? O sea, ir más a fondo de lo que vemos, ¿sí? Porque, como dicen los compañeros, se mueven muchos intereses ahí, ¿verdad? Yo los invito además, ahora con esto de los espacios en Twitter, bien interesante. Esta semana yo me conecté a uno donde justamente estaban hablando del tema y hacía un análisis, creo que era Iduvina Hernández la que hacía un interesante análisis y ella decía algo muy cierto. Decía, miren, las comisiones de postulación no son, a ver, el origen no es malo, ¿sí? Yo recuerdo cuando se aprobó la ley de comisiones de postulación, que por cierto la exdiputada Ninette Montenegro fue una de las impulsoras, recuerdo. El origen no era malo, porque lo que pasa es que antes era peor, pues, porque el Congreso seleccionaba y era, pues, digamos que peor como ahora. Entonces, se dijo que con las comisiones de postulación se quería evitar esos vicios, ¿verdad? Y se pensó, digamos, en los decanos de derecho de las facultades y otras personas que integran esa comisión, porque se les consideraba personas idóneas, honestas, ¿verdad? O sea, con esos perfiles. El problema es que, para variar, ¿verdad? Ustedes los guatemaltecos le encontramos la trampa a todo. Al darse cuenta que se le podía buscar el truco, surgieron incluso las famosas universidades de garage, ¿verdad? Donde pues pusieron facultades de derecho hasta por fregar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ya se comenzó a prostituir el asunto, para variar, ¿verdad? Ustedes, entonces, pero el origen, digamos, las comisiones de postulación en sí, la idea no es mala, ¿verdad? El problema es, como dicen los compañeros, la gente que ya llega ahí porque se mueven otros intereses, ¿verdad? Y ahí es donde se desvirtúa el objetivo principal. Pero bueno, el tema da para más y podemos seguir con esto, pero el tiempo no nos ayuda. Así que yo agradezco a los compañeros. La invitación es al resto de la clase. Sí, esos temas deben de estar ustedes pendientes. Miren, llora sangre y alguien hacía una crítica. Los de la Universidad Landívar fueron los que alzaron la voz y fueron a hacer una media protesta ahí al MP, y los de la San Carlos, se preguntaba a alguien por ahí, ¿verdad? ¿Dónde estamos, pues? Y me incluyo, ¿verdad? Entonces hay que estar al tanto de eso, no perdamos de vista lo de la misma USAC, la elección para rector en la USAC, ahí también son otros 20 pesos, ¿verdad? Y otro montón de intereses, ¿verdad? Así que dejemos el tema ahí y vamos a continuar, porque vean, todo esto también tiene relación con el tema principal que yo les voy a platicar el día de hoy. Va a ser así bastante rápido. Tengo una presentación
que es algo larguita y yo espero al menos hacer un paseo así muy rápido, ¿verdad? Porque no nos da chance de ir deteniéndonos en cada punto, pero igual yo se las voy a compartir en PDF ahí en Classroom para que ustedes la puedan tener y por supuesto estudiarla para cuestión de evaluación, ¿sí? En nuestro programa, en nuestro curso, tenemos contemplado un tema que trata sobre periodismo investigativo, ¿sí? ¿Por qué insisto en que es solo un tema? Porque ustedes entiendo que llevan acá mismo un curso en sí sobre periodismo investigativo, ¿verdad? Entonces, eh, eh, digamos que en ese curso, o supongo yo, pues profundizan más, les dan técnicas, etcétera, de cómo hacer periodismo investigativo. Acá conmigo es solo un tema porque es considerado el periodismo investigativo como una especialización periodística, ¿verdad? Entonces, por eso es que está incluido acá conmigo. Así que lo vamos a ver así, pues muy general, hago la aclaración, ¿verdad? Eh, si yo les hago la pregunta de qué es periodismo investigativo, fíjense que alguien me decía atinadamente, ¿verdad? Fuera aquí de la universidad, un periodista me decía, es que mira, todo periodismo es investigativo, pues, y tiene razón, ¿verdad? Porque él me decía, para cualquier suceso que vayas a informar, tenés que investigar, y tiene toda la razón, ¿verdad? Pero hay algo que lo diferencia del periodismo convencional, y eso seguramente ya se los explicaron en su curso que ustedes llevan. Si yo les pregunto, háganme una definición práctica de periodismo investigativo, a ver, ¿quién me da una definición así bien práctica? Con sus propias palabras. Miren que los compañeros que ya participaron les están dando chance al resto que participen. Os selecciono aquí de mi lista de 32 que hay conectados. A ver, Miguel Ángel. ¿Puedo participar? Adelante. ¿Quién está por Periodismo ahí? Rosa. a mí es todo aquel periodismo que se hace más allá de una simple información, Ujú. es decir, va más allá de una fuente, más allá de datos, más allá de cifras. Es aquello que se quiere confirmar realmente que es real. Ujú. Muy bien. Gracias, Rosa. Sí, miren, la definición de periodismo general, por decirlo de esa manera, con periodismo investigativo casi que es la misma. Solo hay un detalle que es la diferencia. El periodismo investigativo trata de revelar aquellos casos, aquellos temas que alguien, ¿sí? No quiere que se revelen, que alguien quiere mantener ocultos. ¿Y quién es ese alguien? Bueno, ese alguien puede ser alguien que pertenece a ciertos sectores poderosos dentro de una sociedad, ¿verdad? Políticos, iglesia, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, eso es la gran diferencia de periodismo normal, convencional o general con el periodismo investigativo, ¿verdad? Digamos que el periodismo en general pues se queda muchas veces solo en lo superficial y el periodismo investigativo, como dice la compañera, profundiza, va más allá de datos incluso, de cifras, ¿verdad? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿verdad? Eh, pero no es que se excluyan, ¿verdad? El periodismo general y el periodismo investigativo, al contrario, muchas veces se complementan uno con el otro, ¿verdad? A ver, el periodismo investigativo, por supuesto, tiene sus objetivos, ¿verdad? O pretende lograr algo, o se pretende lograr algo con esto. Yo me quedo con estos dos últimos objetivos, ¿verdad? Que yo tengo acá, que es ampliar el acceso a la información y contribuir al fortalecimiento de la democracia. Si tuviera que escoger uno de estos dos, me quedo con el último. ¿Saben por qué? Porque con el periodismo investigativo muchas veces se logra eso, ¿verdad? O sea, democracias que están muy resquebrajadas como las nuestras se ven fortalecidas, al menos en mínima parte, cuando se hace periodismo de investigación. Y para muestra, los casos que surgieron en 2015, ¿no? Con el gobierno del Partido Patriota y otros casos que han surgido en otros gobiernos, ¿verdad? Tanto antes como después, ¿verdad? Cuando esos casos llegan a tribunales, sí, se judicializan y llegan a tribunales y se emite una sentencia, ¿verdad? Condenatoria, sobre todo, pues en mínima parte se está fortaleciendo esa democracia, ¿verdad?
todo inicia con las investigaciones periodísticas, ¿verdad? Luego, obviamente, las toma el Ministerio Público, ¿verdad? Para ya hacer la investigación y judicializar los temas, pues, ¿verdad? Porque recordemos, y ojo con eso, ¿verdad? Los periodistas solo son eso, solo son periodistas, no son fiscales, no son policías para que anden persiguiendo motoladrones ni nada por el estilo, ¿verdad? Ni menos son jueces, ¿verdad? Eso hasta ahí ya no llega la labor del periodista. Entonces, insisto, yo me quedo con este último, ¿verdad? Um, Hay algunas condiciones básicas para poder realizar periodismo de investigación, ¿verdad? Y aquí hay algunas de ellas, ¿verdad? Entre otros, que la investigación sea algo propio del periodista, del reportero, ¿verdad? Que no sea un plagio, pues, ¿verdad? Ahora que están de moda los plagios, hasta con las tesis doctorales, va ustedes, qué pena, pero bueno. Entre otras, también que haya personas o entidades que deseen mantener en secreto lo que les decía, ¿verdad? Los asuntos que vamos a investigar, ¿verdad? Esas como algunas de esas condiciones. Aquí hay otras, ustedes van a leerlas con detenimiento cuando tengan el material. Y hay algunos aspectos positivos y negativos de esta disciplina, ¿verdad? Igual ustedes acá los van a tener, pero yo he subrayado acá dos. Un aspecto positivo para mí importante es que es una oportunidad de ofrecer una visión distinta y más completa, como decía la compañera Rosa, de hechos que involucran a diversos sectores de la sociedad, ¿verdad? Ese es para mí un aspecto positivo. Entre los negativos, porque igual, ¿verdad? Como todo, no todo puede ser color de rosa, es que a veces ese exceso de interpretación del periodista, ¿verdad? Puede abrir las puertas a la tergiversación y, lo peor del caso, a la manipulación, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. Siempre no debemos caer cuando hacemos periodismo de investigación en ese exceso de interpretación que muchas veces se cae, ¿verdad? Y porque podemos caer en manipulación, en desinformación y en manipulación, que es lo más delicado, ¿verdad? Algunas características que tiene que tener un periodista que se dedique a hacer periodismo de investigación. Hay muchas más, pero yo he seleccionado aquí estas, ¿verdad? Primero, vean, importante, capacidad de observación, retentiva y memoria visual. Luego les voy a explicar por qué estas tres. Capacidad de previsión y planificación, como en todo, ¿verdad? O sea, en la vida siempre tenemos que planificar. Ya creo que ya se los comenté, yo no soy partidario de que todo urge, que todo es así y que aquí así son las cosas. No, o sea, y para eso nosotros nos formamos, pues, en la universidad, porque una de las cosas que nos enseñan es a planificar, ¿verdad? Y así tiene que ser nuestra vida, debemos aprender a planificar, ¿verdad? ¿Y qué pretendemos con esa planificación? Claro, se entiende las urgencias y las carreras, pues, pero no todo tiene que ser así. Igual, en el periodismo también planificamos, ¿verdad? O sea, nuestro tema, nuestras fuentes, a quién voy a entrevistar primero, cómo voy a ilustrar mi trabajo, o sea, etcétera, ¿no? ¿Qué recursos voy a utilizar? ¿Cuánto presupuesto voy a necesitar? ¿Verdad? Eso es planificar, ¿verdad? Capacidad de improvisación es importante, en algún momento toca, ¿verdad? Discreción, importantísimo, ¿verdad? Discreción, sobre todo con las fuentes, ¿verdad? Disposición a trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque muchas veces o casi siempre el trabajo de investigación difícilmente lo hace solo una persona. Los grandes medios que tienen sus staffs, tienen sus equipos de periodismo de investigación, y quienes ya están en medios no me dejan mentir, por lo menos hay 2, 3 gentes, ¿verdad?, que se dedican a hacer periodismo de investigación. Entonces muchas veces un tema no lo trabaja solo una persona, ¿verdad? Es una asignación a 2 o más personas. La ética, ¿verdad? Y aquí le añadimos la famosa ética periodística, ¿no? Que se dice, ¿verdad? Hay que siempre tener mucho cuidado y siempre mantener la famosa ética periodística. Esto de la ética periodística la podemos llevar al famoso caso ahorita del testigo A, ¿verdad? Y cómo, digamos, algunos medios actuaron con ética, para mí, al no revelar la identidad del testigo A, porque se supone que es un testigo protegido, ¿verdad? Y qué pasó con la otra parte y otros medios que, pues al menos el periodista, el reportero que hizo la entrevista a ese testigo A, pues sí le estaba viendo la cara. Y entonces, ¿qué pasa ahí, pues, verdad, con la ética periodística, ¿no? O sea, en otras condiciones del Ministerio Público, a ese periodista, y Dios,
al rato ya lo hubieran tenido sentado declarando, pues, cómo lo contactaron, dónde lo consiguieron, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es solo para hacer la acotación. Las primeras tres, porque es importante, vean, capacidad de observación retentiva y memoria visual. Muchas veces hay lugares donde no los van a dejar ingresar equipo de apoyo, ¿sí? No los van a dejar ingresar una cámara para hacer fotos, una grabadora para grabar audio, o menos un teléfono celular. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, echar mano de estas tres características, ¿no? O capacidades, ¿verdad? Observar, ¿verdad? Almacenar todo en el mejor disco duro que tenemos, ¿verdad? Nuestro cerebro, y, por supuesto, una buena memoria visual, ¿verdad? Grabar todo lo que observamos, eso es bien importante. Ok, esta presentación está dividida en tres partes, ¿sí? Esto primero que hemos hablado así generalmente, ¿verdad? Que, insisto, es muy así a grandes rasgos, ¿verdad? Y ahora esta segunda parte donde yo he hecho una recopilación de casos emblemáticos en el país, ¿verdad? Investigaciones que se dieron sobre todo a partir de 2015, ¿verdad? Para acá, ¿verdad? Y bueno, ya todos sabemos qué es lo que pasó con todos esos casos de corrupción, sobre todo, que se destaparon. Y la última parte, se los adelanto, es son lecturas que yo les sugiero de investigaciones que han hecho periodistas, tanto guatemaltecos como un par de otros países, ¿verdad? Sobre sus investigaciones, digamos, las han plasmado en libros de texto. Una de las razones es porque son muy extensas, ¿verdad? Entonces ellos optan por hacer un libro y las difunden a través de esos medios, a través de sus textos, ¿verdad? Entonces esa es la última parte de esta investigación. A ver, acompáñenme a hacer un recorrido entonces por estos casos emblemáticos en el país, ¿verdad? Del 2015 para acá, ¿qué pasó? Pues digamos que todo iba más o menos bien con el gobierno el Patriota, ¿verdad? Cuando de repente el famoso caso La Línea, ¿verdad? Que alguien en la noche me decía, Lick, pero mire, de La Línea ya se hablaba también en otros años atrás, ¿verdad? Sí, por supuesto, ya se hablaba. La diferencia en 2015 fue que el ministerio, o sea, la diferencia, a ver, les voy a hacer esta analogía, esta comparación. El Ministerio Público, digamos que tiene un parteaguas de 2015 para antes, de 2015 hace unos 2-3 años, ¿verdad? Cuando todavía estaba la CICIG, y lo que estamos viviendo ahora, que para mí es como un regreso a antes de 2015, híjole, pero triplicado, ¿verdad? O sea, mucho peor. Entonces, digamos que antes de 2015 el Ministerio Público era una institución más en el país, ¿verdad? O sea, nunca investigaban nada, y olvídense, la gente no confiaba en el Ministerio Público, ¿sí? No se presentaban denuncias porque ya se sabía que no se investigaba nada, etcétera. Cuando viene la CICIG, ¿verdad? Sí, que ojo, la CICIG la aprobó el Congreso de la República, ¿verdad? O sea, todo surgió ahí en el organismo legislativo, si no estoy mal, en tiempos de Alfonso Portillo fue que se aprobó la CICIG, que inicialmente incluso el nombre no era CICIG, era CICIAX, ¿verdad? Pero bueno, eso ya para que ustedes lo investiguen, cómo se fue dando el asunto. Entonces, cuando viene la CICIG, ¿verdad? Y comienzan a trabajar en conjunto con el Ministerio Público, entonces fue como darle dientes al Ministerio Público, ¿sí? O sea, darle las garras que necesitaba el Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, los casos comenzaron a tomar fuerza, ¿verdad? Y todo comenzó con este famoso caso La Línea, ¿verdad? Que pues ustedes en su momento se enteraron de qué se trataba, ¿verdad? Declaraban ciertos productos, pero en realidad eran otros y evadían impuestos, ahí había conexión con funcionarios de la SAT, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y luego pues comenzó a destaparse la olla de grillos, ¿verdad? O sea, se vino el famoso caso TCQ, ¿verdad? Esta terminal de contenedores que una empresa española pretendía construir en terrenos de la empresa portuaria Quetzal, pero oh, sorpresa, ¿verdad? Para variar, se dijo en su momento que ahí también había mano de mono, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien que fue para una Semana Santa, si no estoy mal, un Jueves Santo, cuando
salió el famoso acuerdo para esto, ¿verdad? O sea, vean cómo aprovechan cuando la población está distraída, y recuerden las estrategias de Chomsky, ¿verdad? Para muchas veces sacar estos temas. O sea, hay que tener cuidado porque mientras nos vamos a la playa nos meten gol, ¿verdad? Entonces, me acuerdo re bien de este caso, ¿verdad? Y luego pues ya sabemos lo que pasó ahí también, ¿verdad? Eh, y bueno, o sea, seguían saliendo los casos, ¿verdad? Eh, Muchos eran conexiones de un caso con otro, ¿verdad? La línea, el caso TCQ, el caso Xpisa, famoso, ¿verdad? Recuerdan cuando... Y miren, este caso para mí es uno de los más dolorosos porque incluso se dijo que algunas personas murieron, ¿sí? Porque no tuvieron un tratamiento adecuado. Este tema tenía que ver con temas de gente que padece de cuestiones renales, ¿sí? Y entonces esta empresa mexicana, si no estoy mal, le proveía al Estado de tratamientos, de diálisis y todo eso. Y resulta que por la corrupción, ¿verdad? O sea, por decirles algo, y así lo entiendo yo, el contrato decía, tienen que proporcionar medicamentos de tal calidad y en realidad proporcionaban de menos calidad, ¿verdad? Y ahí era donde había mano de mono. Entonces, estos son de los más tristes porque se jugó incluso con la vida de mucha gente, ¿verdad? Y entiendo que un par de personas incluso murieron por malos tratamientos, ¿verdad? Entonces, esto tuvo condenas incluso, recuerdan ustedes, ahí estaba involucrado entre otros un hijo de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia de apellido Stalin, ¿verdad? Entre otros, ¿verdad? Y bueno, el IX, ¿verdad? Para variar, el IX siempre ha estado involucrado en hechos que han pues causado revuelo en el país, ¿verdad? Y no es nada nuevo, o sea, en otros gobiernos también, ¿verdad? O sea, algunos, no todos, pero algunos que han llegado a la presidencia del IX se han aprovechado, ¿verdad? Porque ahí hay mucha plata y han saqueado pues las arcas del IX, ¿verdad? Entonces, el problema, como les digo, es que antes pues no, esos casos no se judicializaban, ¿verdad? Y fue hasta en estos tiempos cuando ya pues sí, llegaron a tribunales muchos de estos casos, ¿verdad? El famoso caso X Chiquimula, ¿verdad? Donde un exdiputado que ya falleció, el famoso diputado Baudilio Ichos, si alguien es de Zacapa, Chiquimula por ahí, saben de quién estoy hablando, de uno de los hombres fuertes de esa parte del país, ¿verdad? Mucho tiempo en el Congreso de la República, una carrera política pues bastante larga, ¿verdad? Con algunos señalamientos de antes de ser diputado, ¿verdad? No sé si conocen la historia del país, digamos la historia reciente, la famosa panel blanca y esos casos, ¿verdad? Pero cuando él estaba digamos en lo más fuerte que tenía poder, ¿verdad? Seguramente pues tenía sus bienes en Chiquimula y le arrendaba algunos edificios, entiendo yo, al IX, pero oh sorpresa, ahí también había pues algo anómalo, ¿verdad? Porque había corrupción. Entonces ese fue también uno de los casos que se investigó en aquel tiempo. Y todos decíamos, bueno, ya basta, ¿verdad? Suficiente. Y no, la olla de Grillo seguía, ¿verdad? Entonces se vino el famoso caso del agua de Amatitlán, ¿recuerdan? El agua mágica, ¿verdad? A mí no se me olvida, todavía está ahí, está grabado, está registrado, ¿verdad? En video y en fotografías cuando la ex vicepresidenta va al lago de Amatitlán y va en una lancha y lleva toda la prensa oficial ahí y hasta hace que toma agua del lago y ofrece que lo van a limpiar, ¿recuerdan? ¿Verdad? Entonces, y resulta que pues la famosa fórmula resultó pues ser solución salina y creo que ya les platiqué, quienes descubrieron eso fue la USAC, ¿verdad? A través de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, ¿verdad? Que hicieron ese importante aporte, ¿verdad? Como prueba, ¿verdad? De que eso era así. Ahí se estaban, miren, jugando nada más y nada menos que casi 138 millones de quetzales con una empresa israelí, ¿verdad? Y bueno, miren, aquí ya el gobierno patriota ya había caído, ya estaba Jimmy Morales en el poder y hasta ahí todo era color de rosa, todo era miel sobre hojuelas con la CICIG, recuerda, ¿verdad? Una vez no lo tocaran a él, todo iba bien,
¿verdad? Y vamos a ver qué pasa con los empresarios más adelante. O sea, ahí la CICIG tenía el apoyo del gobierno, ¿verdad? De los empresarios, y todo iba marchando bien, hasta que viene este caso, las famosas facturas chafas, ¿se acuerdan? Donde se vio involucrado el hermano y el hijo de Jimmy Morales. Ahí dijo Jimmy, hasta aquí, ¿verdad? Y comenzó el seguimiento, la persecución a la CICIG, hasta que ya sabemos en qué paró, ¿verdad? Este caso que tenía que ver con unas canastas navideñas al registro de la propiedad, ¿verdad? Pero se descubrió que las famosas facturas estaban alteradas, algo así, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien porque cuando fue una de las audiencias ahí en tribunales, los periodistas, incluso nadie había reparado en el nombre de uno de los involucrados, hasta que la misma jueza del tribunal les dio como la pista. Ahí fue cuando ya comenzaron a indagar y se dieron cuenta de quién era, ¿verdad? Pero de momento, cuando inició el caso, me acuerdo que pasaba desapercibido, ¿verdad? Y bueno, plazas fantasmas, vean, esto no es nada nuevo, ¿verdad? Siempre se ha dado en muchas entidades del Estado, yo diría casi en todas, pero los que siempre llevan la delantera han sido los del Congreso de la República, ¿verdad? Ahí es donde siempre el tema pues ha estado de moda. Y bueno, cuando estuvo el señor Pedro Muadi, de presidente del Congreso, ¿verdad? Que muchos decían, bueno, es alguien diferente, viene del sector empresarial, etcétera, pero, oh sorpresa, resultó ser más de lo mismo, ¿verdad? Porque él incluso fue a parar a la cárcel por este tema de plazas fantasmas, ¿verdad? Y bueno, seguían saliendo más casos y más casos, ¿verdad? El caso Odebrecht, ¿recuerdan ustedes este caso famoso? Porque se dice que esta empresa brasileña, su modus operandi era de ganar concursos de grandes proyectos de construcción, sobre todo de obras de infraestructura, carreteras sobre todo, ¿verdad? En casi todos los países de Latinoamérica, ¿verdad? ¿Y cuál era su forma de hacerlo? Ofreciendo sobornos, ¿verdad? A cambio de grandes obras. Entonces, cuando surgió el caso Odebrecht, justamente fue muy famoso por eso, porque, oh sorpresa, no era solo en Guatemala, era en muchos países, ¿verdad? Miren, casi en 12 países, y muchos de estos de Latinoamérica, ¿verdad? Según se dice acá, ¿verdad? Y no fue, o sea, muchos pensamos que igual había surgido todo ahí en el gobierno patriota, y no, se dice que los primeros acercamientos de esta empresa brasileña los tuvieron en el gobierno de la UNE, ¿verdad? Desde ahí ya se mencionaba este tema de Odebrecht. Y bueno, hasta ahí digamos que la cosa iba como que ya más o menos estabilizándose, ¿verdad? Pero como decía aquel famoso presentador de un programa que no sé si ustedes todavía alcanzaron a ver en la televisión, que decía, aún hay más, ¿verdad? Faltaba que se pronunciara el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Y llegó un pronunciamiento muy fuerte. Vean, Roxana Valdetti y Mauricio López Bonilla señalados de ingresar droga a Estados Unidos, así en términos prácticos, ¿verdad? Y reclamados por la justicia de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos, cuando concluyan acá sus casos, lo más seguro es que Estados Unidos diga, bueno, ya terminaron allá, ahora nos toca a nosotros, y a ver si no se los llevan pie con jeta para allá, ¿verdad? O sea, porque también tienen ese señalamiento, ¿verdad? Y bueno, todo seguía más o menos bien, la CICIG todavía medio apoyada por los empresarios, ya no por Jimmy Morales, ¿verdad? Pero hasta que no los tocaran a ellos, pero se llegó el día, ¿verdad?, en que los tocaron, y entonces ahí sí, ¿verdad?, se unieron con Jimmy y descalabraron a la CICIG, ¿verdad? El famoso caso Construcción y Corrupción, ¿se recuerdan? Empresas, sobre todo algunas vinculadas al monopolio del hierro en el país, ¿verdad? Señaladas de actos anómalos también y de evasión de impuestos, ¿verdad? Recuerdo que en la SAT estaba ¿cómo se llama? Francisco, el abogado que capturaron hace poco también, ¿verdad? Se me olvida, pero bueno, él estaba ahí en la SAT dirigiéndola en ese tiempo, ¿verdad?, cuando se dio este caso. Y a partir de ahí, igual, el sector empresarial se fue en contra también de la CICIG, ¿verdad? O sea,
Yo recuerdo muy bien todos los casos anteriores. Miren, las coberturas en tribunales eran en directo, en los medios, en la radio, en algunos medios medio independientes de televisión, noticieros, ¿verdad? Pero ya cuando fue lo de los empresarios, ya no, ya las transmisiones ya no eran en directo, las fotos que veíamos en los periódicos pues ya no eran tan de frente, no que de espaldas o medio de perfil, que no se vieran, menos en la televisión. Y eso nos demuestra que, ni modo, ellos son los dueños de los medios también, de no solo de los medios de producción, sino de los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces, ni modo, o sea, no los iban a exponer a ellos ahí, ¿verdad? En sus propias empresas, ¿verdad? Eh, y miren, más plazas fantasmas, ¿verdad? Se descubrieron otros casos en el Congreso para variar. Fue a parar a la cárcel don Aristides Crespo Villegas, ¿verdad? Otro hombre fuerte ahí en el Congreso de la República, más de 25 años ahí, ¿verdad? Por este mismo tema, ¿verdad? Otra vez en el Congreso. Aquí ya estamos hablando de, miren, segundas partes, ¿verdad? De los casos, ¿verdad? Caso Odebrecht 2, se investiga y se confirma que había una alianza perversa entre Valdizón y Sinibaldi, ¿verdad? Que repartieron casi 20 millones de dólares, se repartieron entre, bueno, más, ¿verdad? Entre ellos dos, ¿verdad? Híjole, no nos terminábamos de asombrar, ¿verdad? Con el tiempo, recuerdan, Valdizón capturado o detenido en Estados Unidos, ¿verdad? Ahí en Miami, y bueno, pues es una situación que sigue. Hasta ahí todos decían, ¿y para cuándo la UNE? ¿Verdad? Hashtag, ¿para cuándo la UNE? Recuerdan, ¿verdad? Porque todos decían, bueno, pero en la UNE también hubo casos, ¿verdad?, de corrupción y no los tocan, ¿verdad? Entonces, hashtag, ¿para cuándo la UNE? ¿Recuerdan? Bueno, llegó el día que tocaron a la UNE, con el famoso caso transurbano, que es un caso que llora sangre, ¿verdad? Ahí también es otra asquerosidad que se hizo, ¿verdad?, con ese tema. Y capturaron casi a todos los del gabinete de la UNE, desde Álvaro Colón, todos sus ministros. El único que se salvó de ese gabinete fue el ex vicepresidente Rafael Espada, porque se dice que pues él no firmó el famoso acuerdo de creación del transurbano, ¿verdad? Eso nos da otra lección, siempre hay que ver y leer bien que firmamos, ¿verdad? Porque nos puede llevar hasta la cárcel, ¿verdad? Y bueno, ya la historia ya sabemos, el caso sigue, muchos de ellos están con cuestiones legales pendientes, ¿verdad? Arrestos domiciliarios, etcétera, ¿verdad? Miren, este es un caso bien triste también, ¿verdad? Donde se involucra a un hermano de un diputado, de los Melgar Padilla, ¿verdad? Por este caso fue a parar a la cárcel el fiscal Ronnie López, ex fiscal Ronnie López, uno de los hombres fuertes hace algunos años en el Ministerio Público, y pues es bien triste porque la investigación tiene que ver con temas incluso de tierras, de herencias y eso, ¿verdad? Y donde se dice que hubo una víctima mortal que era el papá de estos diputados. No voy a entrar en detalles porque probablemente la información no sea tan certera, ¿verdad?, como sea en lo judicial, pero es triste por eso, porque cuando hay víctimas mortales, pues tiene que ser de esa manera. El famoso rey del tenis, se recuerdan, hace unos años, y hablando de las comisiones de postulación, uno de los culpables de la prostitución de las comisiones de la postulación justamente es esta persona. Por cierto, si no estoy mal, ex marido de Suri Ríos, fíjense. Así se mueve la política, ¿verdad? Lo triste en todo esto, ¿verdad? Solo si ponen ustedes el rey del tenis en Google, híjole, ahí encuentran suficiente información, pero para mí lo triste es que se vio embarrada gente que uno pensaba muy honorable, como el magistrado Giovanni Orellana Donis, un catedrático incluso de la Facultad de Derecho, ¿verdad?, de la USAC. Entre otras cosas, se dice que el famoso rey del tenis le regaló al licenciado Orellana Donis un apartamento. Él, en su defensa, pues presentó las pruebas, las facturas, que dijo que no, que eso lo estaba pagando incluso, ¿verdad?, etcétera, ¿sí? Y bueno, miren, esto es reciente, esto lo acabo de incluir, ¿verdad? Porque no crean, ya pues el actual gobierno nos colabora también con material para esta presentación y se lo agradecemos eternamente, ¿verdad? En nombre de la academia. Casos más recientes, las famosas maletas en Antigua, 122 millones de quetzales, ¿verdad?, que supuestamente escondía el exministro de Comunicaciones José Luis Benito.
Y la investigación del Faro.net, los sobornos a Yamatei, que tiene relación también con las famosas maletas de una u otra forma, el famoso testigo A, ¿verdad?, que acusa a Yamatei de financiar su campaña con sobornos de constructoras, ¿verdad? Eso es, repito, así, pan caliente, eso lo incluí esta semana, ¿verdad? Me quedan 5 minutos, le ruego paciencia porque necesito terminar con esto. Esta es la segunda parte de la presentación. Esta tercera parte, que vamos a ir rapidito, ¿verdad?, son algunas lecturas que yo les sugiero de investigaciones periodísticas que se han hecho de casos emblemáticos, tanto en Guatemala como algunos en México, ¿verdad? Entonces, son lecturas que ustedes no tienen que dejar de hacer, ¿sí? Si no todas, la mayoría, si no las han hecho, pues les invito a que las hagan, ¿verdad? Que lean esos casos porque van a darse cuenta cómo han sido investigados, muchos de esos han ido a tribunales incluso, ¿verdad? Y comienzo por este, que es el que pues marcó también parte de la historia reciente del país. ¿Quién mató al obispo?, ¿verdad?, sobre la muerte de Monseñor Gerardi, una investigación de Maite Rico y Bertrand de Lagrange, dos periodistas, una española y uno francés, ¿verdad?, que hicieron esta investigación. Y es interesante porque sobre ese mismo caso ha habido otras investigaciones y cada uno da su hipótesis, ¿verdad? No nos vamos a meter en esos detalles, pero la invitación a que ustedes algún día los lean, y si es que ya lo leyeron, enhorabuena. El arte del asesinato político de Francisco Goldman, sobre el mismo suceso, ¿verdad? Él da otra versión. Y Julie López, una periodista guatemalteca muy buena, de la cual vamos a platicar más adelante, también hizo su propia investigación y se llama Gerardi, muerte en el vecindario de Dios. Vean cómo de un mismo caso hay 3 investigaciones. Creo que hay más, ¿verdad? Pero al menos estas 3, ¿verdad? De 3 muy buenos periodistas o más, ¿verdad? Sobre ese mismo suceso. Julie López también hizo una investigación acerca de el Chapo Guzmán, la escala en Guatemala, ¿verdad? Que por cierto ustedes sabrán que fue capturado por Otto Pérez Molina cuando él pertenecía al ejército, ¿verdad? Y lo capturaron ahí yendo a El Salvador. Él mencionaba eso en su campaña como un logro, ¿verdad? Que lo fueron a entregar a la frontera con México, lo llevaron en una palangana de un pick-up y dice que el Chapo le ofreció no sé si $1,000,000 y que él no, ¿cómo iba a hacer eso? Él no lo aceptó, ¿verdad? No, o sea, para nada, ¿verdad? Él contaba eso, ¿verdad? Como parte de sus méritos. Este caso, miren, es bien importante. El periodista Lafayette Fernández, costarricense, si no estoy mal, investigó el famoso caso Parlacén, el asesinato de los diputados salvadoreños en un tramo ahí por carretera al Salvador, dicen algunos, o carretera, dicen ahora, ¿verdad? Yo por fregar digo carretera al Boquerón o a Jutiapa, ¿va ustedes? Pues este caso es bien interesante porque él investigó eso y hace una relación con el caso Pavón, la famosa operación Pavo Real, ¿verdad? Los invito, es una muy buena lectura que también no deben dejar de hacer. Y estos dos que los tengo aquí porque me llamó la atención son del expresidente Serrano Elías. Él en este dice la guayaba tiene dueño y en este otro dice el desmadre tiene nombre. Aquí en conclusión él menciona con nombres y apellidos quiénes son los que siempre han tenido el control en el país, ¿verdad? Para terminar, me quedan un par. Rendición de cuentas es una, pues más que una investigación, cuenta lo que le tocó vivir al exministro de Finanzas del gobierno de Álvaro Colom, Juan Alberto Fuentes Knight, ¿verdad? Y cómo, dice él, se manipulaba, se trataba de ejercer presión desde la Comisión de Finanzas del Congreso, en aquel tiempo dirigida por Roxana Valdetti. Entonces él cuenta sus anécdotas y es bien importante que ustedes lo pudieran tener y leerlo. Está que se llama Desde el Cuartel, ¿verdad? Escrito por Edgar Rubio Castañeda, un militar de alto rango, aquí lo importante es que él escribe esta investigación estando de alta en el ejército, ¿verdad? O sea, en la Iglesia Católica los excomulgan, ¿no? Cuando los expulsan por alguna situación. En el ejército no sé cómo sea, pero no sé qué pasaría con él, pero él aquí revela detalles, digamos, de la institución armada, ¿verdad? Y que a algunos pues no mucho les gustó. Y entre otras cosas, él menciona ahí que hay familias poderosas en el país que tienen el control incluso del mismo ejército, ¿verdad? Menciona el ranking de 10 familias y luego hace una selección de 5 familias más poderosas.
los Pais, los Castillo, los Gutiérrez, los Herrera con los ingenios, y no me acuerdo cuál es la otra, las del cemento, ¿verdad? Los Novela. El patio trasero, una recolección de los hechos de 2015, cómo inició todo, ¿verdad? En las redes sociales, los que lideraron lo de los encadenados, ¿verdad? En el Palacio Nacional de la Cultura, y aquí nos cuentan, ¿verdad? Cómo fue todo el inicio de ese movimiento. Es una investigación de José Carlos Móvil y Antonio Barrios, dos buenos periodistas guatemaltecos. Fuera de nuestro país, ¿qué se ha hecho? Bueno, el referente más cercano que tenemos es México, ¿verdad? O sea, si hay un país que se parezca y que sea más divertido incluso hacer periodismo que Guatemala, es México, ¿verdad? Ahí tienen de todo, ahí tienen corrupción, delincuencia común, crimen organizado, híjole, de todo, ¿verdad? O sea, imagínense Guatemala, pero en 3, 4 veces más, ¿verdad? En México hay muy buenos periodistas. Una de ellas es Lidia Cacho. Entre sus investigaciones está Los demonios del Edén, ¿verdad? Ella investigó a una red de pederastía, de pornografía infantil en Cancún, si no estoy mal. Y bueno, o sea, incluso casi la asesinan porque la secuestraron por esa investigación. Y otra de sus investigaciones es Esclavas del Poder. Yo incluso tengo una entrevista por ahí que voy a ver si la ubico y se las presento, donde ella habla sobre esta investigación, ¿verdad? Donde pues prácticamente relata cómo mujeres son esclavizadas en México, ¿verdad? Muchas mujeres que van mojadas a Estados Unidos, pues las esclavizan en México y en otras partes del mundo, ¿verdad? Y bueno, para terminar, vean, esto es bien importante. El periodista de investigación es a menudo indispensable para el bienestar de la sociedad. Ya dijimos por qué. Pero solo si sabe cuándo dejar de investigar, ¿verdad? Eso es para que lo tomen en cuenta. O sea, nada vale más que su propia vida. Cuando estén en el campo de acción, o los que ya están y sientan que su vida incluso corre peligro por alguna investigación, hasta ahí déjenla, pues, ¿verdad? Nada vale más que su propia vida. ¿Dudas, aportes, comentarios a la clase? Perdonen que fue así, así como que pasó el tren, ¿verdad? Pero, pues, insisto, con ustedes tiene que ser de esa manera, ¿verdad? Byron. Gracias, Lick. A mí me gustaría saber si hay posibilidad y tiempo de que nos diera una segunda clase sobre este tema, porque a mí sí me parece bastante interesante. Muchas gracias, sí, con Lo es. gusto. Miren, de hecho, híjole, la cuestión es eso, el tiempo y los contenidos, pero podemos ver cómo ajustamos ahí. De hecho, tengo otra presentación, no es mía, ¿verdad? Les aclaro, es de Yuli López justamente, ¿verdad? Por eso les decía que más adelante podíamos hablar de ella, porque yo incluso la resumí, la corté, y hay otros tópicos ahí, otros detalles acerca de periodismo investigativo. Tengo un manual que me compartió alguien de la noche, un manual sobre periodismo investigativo también, que voy a compartírselos porque lo tengo en PDF para que ahí ustedes puedan ampliar, ¿verdad? Esta es una disciplina, híjole, que es una especialización, obviamente, ¿verdad? Y que en un par de clases, por más que queramos, no vamos a poder profundizar. Por eso yo decía, ustedes expriman su curso que llevan, ¿verdad? Sobre eso, porque ahí tienen más tiempo, ¿verdad? Y pues yo espero aquí a ver nada más así, contribuir con algunos detalles más generales, ¿verdad? Turquesa. Gracias, licenciado. Solo es un aporte así muy rápido. Pues el periodismo investigativo, pues muy poco se practica así a profundidad acá en Guatemala, porque es uno de los periodismos más caros, porque conlleva tiempo, conlleva mucha inversión, y generalmente las personas que lo realizan tienen mucho conocimiento del área, y es cuando se enlaza con el periodismo especializado. Entonces, sí requiere de bastantes recursos, y el periodismo investigativo pues sí tiene esa característica que en algún momento pone en peligro al periodista. Entonces, solamente de ese aporte. Gracias, importante, sí, esa es una de las características, ¿verdad? Muchas veces es cierto, se necesita tiempo y dinero y plata, ¿verdad? Para poder realizar un buen periodismo de investigación. Así es, ¿verdad?
Bueno, muchas gracias. Espero, pues, como les digo, con este repaso así rápido, ¿verdad? De esta presentación, yo se la voy a poner ahí, ustedes pues puedan consultarlo cuantas veces quieran. Y las lecturas, pues, son sugerencias, ¿verdad? Para que ustedes las puedan hacer, quienes ya las hicieron, enhorabuena. Pero como comunicadores sociales, incluso si no se van a dedicar al periodismo, pues es parte de esa cultura general que ustedes tienen que tener y saber, ¿verdad? O sea, la historia reciente del país ha marcado o ha sido marcada por hechos que no podemos obviar, pero para eso tenemos que conocerlos, ¿verdad? Si no los vivimos por nuestra edad, pero ahí está la historia, ahí están los textos, ahí están las investigaciones. Entonces, esa es la invitación, ¿verdad? Porque la profesión lo exige, ¿verdad? Y no hay de otra. Así que, pues ha sido un gusto como siempre, de verdad, el estar con ustedes. La otra semana vamos a platicar, a pasarles esa presentación que tengo, que les digo, de Julie López, que es muy buena. Les voy a compartir el texto que les cuento y igual y vamos a ver cómo avanzamos, porque también nos faltan otros temas ahí interesantes. Quiero ver si tengo a un invitado que nos hable acerca de la infografía como una especialización periodística. Miren, es una persona muy buena en eso, ¿verdad? Que estuvo mucho tiempo en medios de comunicación y se especializó en infografías. Y vean, es un tema nuevo que yo he introducido al curso, ¿verdad? Porque lo considero también una especialización periodística y estoy seguro que les va a motivar y pues más de alguien va a decir, yo me quiero dedicar a eso, o sea, sobre todo si le atinan al diseño gráfico y eso, ¿verdad? Así que con eso yo espero irles aportando un poquito, ¿verdad? A su formación, ¿verdad? Porque igual es difícil, como les digo, a veces los sábados cuesta con la cuestión del tiempo, pero sé que alguito les va a quedar. Cuídense mucho, ya me pasé un minuto. Me saludan a Isabel Juárez. Chao. Gracias, Felipe. Nos vemos. Cuídense. Gracias. Adiós. El fin del día.